para pasar un poco con el grupo, al grupo con que trabajo, ¿verdad? En mi club. Muy interesante. También trabajo un poco por el problema de la visión, ¿verdad? Que hace mucha relación con la diabetes. Entonces, tenemos alianza con una institución acá que trabaja con la visión, que es la Fundación Visión, justamente, ¿verdad? Entonces, todo lo que concierne a la diabetes me interesa siempre, por eso estoy con ustedes. Muchísimas Un poco gracias. largo mi presentación, pero para que no ustedes no se sientan un poco extraños de tenerme a mí en la pantalla ahí, una persona extraña. No, por Al favor. contrario, estamos Encantada mucho de estar contentos. con ustedes. Ningún león es extraño. Bienvenida. No, al contrario, Gracias, bienvenida. gracias. Bueno, lo tenemos al doctor Mario Basile, está como Mario, le vamos a pedir que encienda la cámara, así ustedes lo van a conocer, y le voy a pedir a Mario que se presente él, porque realmente tiene un currículum tan extenso que da gusto tenerlo y da gusto que nos acompañe. Mario nos acompaña desde hace mucho tiempo en todo lo que hacemos con diabetes. Mario es presidente de la Fundación Fundavidi, ¿sí? Y el resto lo va a contar él, porque tiene muchísimos para hablarnos. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. Gusto de buenas encontrarnos. tardes. Muy lindo, estaba escuchando las presentaciones. Bueno, no, yo simplemente voy a presentarme como médico especialista en diabetes. Tengo algunos otros títulos, pero no tiene mucha importancia. Eso, lo importante es que nos podamos comunicar, que podamos intercambiar y aprender juntos sobre este tema que es tan acuciante en estos momentos, porque estamos en el contexto de una pandemia, como ustedes saben. Así que, bueno, lo importante es eso, más que los títulos, lo importante es poder comunicarnos y poder aprender, ¿sí? Totalmente. Así que gracias, Hugo, por supuesto, por la invitación. Son muchos años de amistad, así que, y de respeto mutuo, obviamente, por el trabajo que hace Hugo, en fin, y que hacemos todos, cada uno desde su posición, desde su rol social, tratando de contribuir al bienestar general, ¿sí? Gracias Así a vos, que, Mario. no, por favor, Hugo. Así que bueno, eso es, la idea es, supongo que habrán leído el título, por lo menos, de la presentación, es acerca del tema de la diabetes, su control y tratamiento en el contexto de esta pandemia de coronavirus, del COVID-19. Y bueno, para empezar, creo que conviene repasar un poquito qué entendemos por diabetes, porque para darle un poquito de contexto, supongo que todos saben, pero para nivelar conocimientos, repasamos los, digamos, conceptos básicos. Por empezar, tenemos el problema de definir la diabetes, porque, como seguramente todos saben, no hay un solo tipo de diabetes, sino que hay varios tipos de diabetes, y que tienen en común un signo característico que es el aumento de la glucosa o azúcar en la sangre. Pero recalco que hay varios tipos de diabetes porque los mecanismos de acción, los caminos que conducen a ese aumento de la glucemia, de la glucosa en sangre, son muy variados y por supuesto eso define el tipo de diabetes que uno tenga. Con esto quiero también resaltar la idea que con ese argumento, digamos, rechacen algunos anuncios que hay en internet o en distintos medios donde prometen la cura de la diabetes como si la diabetes se tratara de una sola afección. Es muy importante para evitar lo que hoy llamamos fake news o noticias falsas y perder tiempo y por ahí dinero también en promesas falsas. Bueno, fuera de eso, avanzamos con el tema. Como decía, el signo característico es el aumento de la glucosa o azúcar en la sangre. Y esto se debe básicamente a una deficiencia en la acción de la insulina
que es la hormona que produce el páncreas, que es una glándula que tenemos para que se ubiquen entre el estómago y la columna vertebral. Es una glándula muy compleja porque actúa tanto para producir hormonas como para producir enzimas digestivas, así que interviene en varias funciones, pero en la parte de endocrinología, en la parte de hormonal, la hormona más importante que produce es la insulina. Y gracias a la insulina, el cuerpo utiliza el azúcar que le deviene, diríamos, de los alimentos. Gran parte de los alimentos que consumimos cotidianamente, el cuerpo lo transforma en azúcar, y ese azúcar lo usa a su vez como combustible, como fuente de energía, y lo quema en las células de todo el cuerpo, para precisamente usarlo como fuente de energía, casualmente. Entonces, la clave está en que si no hay una deficiencia en la acción de la insulina, ya sea porque no hay cantidad suficiente, el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina, o bien porque hay suficiente cantidad, pero no tiene la potencia o no tiene la eficacia necesaria de esa insulina porque no puede abrir la puerta en cada célula para que entre ese azúcar y se pueda utilizar como fuente de energía. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que sucede es precisamente que el azúcar siga circulando por la sangre, siga aumentando, y uno come y resulta que no puede utilizar ese azúcar, no lo puede utilizar como combustible. Entonces se produce una condición que se llama hiperglucemia, o sea, el exceso de azúcar, que trae varias consecuencias. Trae consecuencias a largo plazo y también a corto plazo. A largo plazo la llamamos complicaciones crónicas de la diabetes, y a corto plazo complicaciones agudas. Las complicaciones crónicas, algunas cosas, acá estaba escuchando como comentaban, por ejemplo, la importancia de la visión, y es así. Una de las primeras causas de ceguera a nivel mundial es por diabetes. Entonces es muy importante que una vez por año se haga un fondo de ojo, sea un estudio que permite, es un estudio no es cruento, digamos, simplemente por unas gotitas dilatadoras de la pupila en los ojos. El oftalmólogo viene con una especie de linternita y mira en el fondo del ojo cómo está la retina, que es la parte, digamos, más profunda del ojo. Es una membrana que tiene nervios y pequeños vasos sanguíneos, y a través de eso podemos detectar si hay alguna lesión y si hay propensión a precisamente que avance esas lesiones y producir a largo plazo, no a partir de un día, ni de 2, ni de 3, sino a través de los años, una disminución de la función de la visión. Así que complicaciones crónicas de diabetes, una muy importante, el tema de prevenir la ceguera. La otra podría ser la parte cardíaca, principalmente las complicaciones cardiovasculares. Así que un chequeo cardiológico también una vez por año, con un electrocardiograma básico, a veces con una prueba ergométrica que se llama, es una especie de electrocardiograma, pero que se hace andando en bicicleta o haciendo un esfuerzo. Eso como para empezar a hablar de en qué condiciones estamos con el rendimiento cardiológico. Y después, la otra parte muy importante es de la cintura para abajo, cómo están las piernas y los pies. Así que para eso, la observación directa, y si hace falta, a través de los años se puede programar un estudio que se llama Doppler vascular de los miembros inferiores, que con eso se escucha el flujo y se detecta si hay alguna obstrucción en las grandes arterias que llevan los vasos sanguíneos, digamos, que llevan la circulación hacia los pies, que es muy importante mirarlos en lo posible todos los días. La observación de los pies es una medida sencilla, muy barata, pero muy efectiva a la hora de prevenir las lesiones que son tan importantes en el tema del pie diabético. Así que, para resumir, así a trazo grueso, hay 3 áreas muy importantes que en el tema de la diabetes hay que cuidar. El área de la cabeza, que estamos con el fondo del ojo,
el área cardiológica, o sea, del corazón, y el área de los miembros inferiores. ¿No? Así a muy grosso modo. Las complicaciones agudas son básicamente dos, pero en realidad hay una que es específica de la diabetes, que se llama cetoacidosis, por un exceso en el nivel de azúcar en la sangre, un nivel que llega a valores mayores a 300 generalmente miligramos por ciento de glucosa en sangre, a través de varios días, y eso aumenta la acidez en la sangre y puede llevar inclusive a lo que se llama coma diabético, o sea, la pérdida de conocimiento por diabetes, con un gran cuadro de deshidratación, debilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el coma diabético propiamente dicho. Hay otro coma, que a veces se confunde, pero que no es un coma exactamente diabético, aunque deriva del tratamiento de la diabetes, que se llama coma hipoglucémico. El coma hipoglucémico es debido al otro extremo, digamos, de la situación de la glucemia. La glucemia alta produce la cetoacidosis y el coma diabético. La glucemia baja, muy baja, me refiero a valores por debajo de 60 o incluso un poco menos, a lo mejor 70 miligramos por ciento de glucosa en sangre, ya da síntomas de hipoglucemia. Es decir, una disminución excesiva, anormal, de azúcar en la sangre, que eso es muy importante también de prevenirlo, principalmente en aquellas personas con diabetes que reciben tratamiento con insulina. Son las que están más propensas a padecer esa complicación. Ahora bien, ¿qué pasa ahora, con respecto a las complicaciones agudas? Esto me da un poco pie para entrarnos en el tema del COVID, digamos, de esta pandemia. ¿Por qué? Porque hay muchos motivos por los cuales una persona con diabetes se puede descompensar. Entre ellos, por ejemplo, una de las más comunes es una infección. Y cuanto más severa es la infección, obviamente mayores son las posibilidades de que la diabetes se descompense, es decir, que aumente demasiado el nivel de azúcar en sangre. Es decir, que tiende a producir cetoacidosis o eventualmente un coma diabético, que ya prácticamente el coma diabético es muy raro que se vea, porque generalmente las personas consultan mucho antes por los síntomas. O sea, los síntomas característicos que llevan a consulta es cuando una persona, por ejemplo, está orinando mucho, se deshidrata, tiene muchísima sed, se levanta muchas veces de noche para orinar, pierde peso, aún comiendo normal. Es decir, todos esos síntomas llaman la atención y generalmente la persona consulta mucho antes que aparezca la cetoacidosis o el precoma o el coma diabético. Pero también podría suceder que durante una infección como el COVID, alguien por el cuadro, digamos, que lleva esa infección, generalmente se acompaña de fiebre, dolor de garganta, cansancio, cansancio extremo, ¿no es cierto? Dolores musculares en general, pero en el caso del COVID, más allá de los estados así que se podrían comparar como un estado gripal, se le agrega generalmente o con bastante frecuencia pérdida del gusto y del olfato. Esos son síntomas bastante propios de este modelo de virus. Y eso a su vez conduce también o se asocia con pérdida de apetito. Y esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la infección que aumenta el nivel de hormonas de estrés, que aumenta el nivel de azúcar en la sangre, pero por otro lado, si la persona pierde el apetito y sigue usando la medicación que está tomando o se está aplicando, por ejemplo, la insulina, en las dosis habituales, podría suceder que consumir, digamos, o administrarse las mismas dosis la medicación y al mismo tiempo no comer, conducir a una hipoglucemia. Es decir, en lugar de
supera la glucemia, llega un momento en que le baje demasiado el azúcar en la sangre. O sea que tiene el doble riesgo. Por un lado, que le suba demasiado por el estrés, y al mismo tiempo, si se aplica la medicación o se administra la medicación y no lo compensa con una comida suficiente, en algún momento podría también tener una hipoglucemia, el otro extremo. ¿Sí? Supongo me están escuchando, supongo. Perfecto, ¿no? Mario. Correcto. Sí, en general no estoy acostumbrado a hablar demasiado por Zoom en forma continua, pero bueno, yo sospecho que me deben estar escuchando. Entonces, eso es muy importante porque el COVID, digamos, esta infección por esta virosis, tiene sus particularidades. Entre ellas es este punto que es muy importante tenerlo en cuenta. Así que, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poco más sobre este tema de la diabetes y el COVID. Pero esto ténganlo en cuenta, me parece que es clave en el momento que hay que decidir qué hacemos con la medicación, qué hacemos con el tratamiento. Una persona con diabetes, independientemente, digamos, que tenga riesgo de una infección, de una complicación de algún órgano, o una insuficiencia renal, o un problema cardíaco, lo que sea, en general recibe un plan de control y tratamiento que se basa en 4 pilares. Es decir, un plan alimentario, un plan de actividad física, un plan obviamente de medicamentos, que puede ser medicación oral si es una diabetes que llamamos tipo 2, o una aplicación de insulina si generalmente es una diabetes que llamamos tipo 1. La diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, que generalmente se manifiesta en personas con sobrepeso, obesidad, que a su vez es también otro factor de riesgo importante para las infecciones. Y la diabetes tipo 1 generalmente se ve en personas jóvenes, niños también, aunque ahora ya se están mezclando un poco las edades, ya se ven niños con diabetes tipo 2, se ven adultos mayores con diabetes tipo 1, es decir, ya no es tan sencilla la diferenciación, pero sí, todavía hay una preeminencia de diabetes tipo 1 infanto-juvenil y una diabetes tipo 2 del adulto o adulto mayor. Como siempre estamos hablando a grandes rasgos, siempre hay excepciones. Con respecto a ya les decía, los 4 pilares son, entonces, el plan alimentario, el plan de actividad física, el plan de medicación y, obviamente, el plan de educación diabetológica, que nos permite saber para qué sirven todos los demás planes, porque, entre otras cosas, hay que saber cómo controlar el nivel de azúcar en la sangre, en qué momento consultar con el especialista, o en qué momento hacerse un control anual de alguna, como decíamos antes, para prevenir alguna complicación crónica, etc. Ahora bien, el plan alimentario debería ser con una infección de por medio, básicamente el mismo que estamos usando cuando no tenemos infección, pero sí hay un factor que hay que tener en cuenta, porque hace la diferencia el hecho de estar en cuarentena, por ejemplo. La cuarentena impuesta lo que hace es que estamos más restringidos en nuestros movimientos, nuestras posibilidades de hacer alguna actividad física complementaria. O sea, ya no gastamos la cantidad de calorías que utilizábamos cuando estábamos en condiciones normales. Así que eso es un tema. Hay algunas personas que tienen vida sedentaria por años y no les preocupa mucho el tema de la cuarentena, ¿no? Porque no les cambia mucho el ritmo de la actividad física. Pero hay mucha gente que sí, que le ha impedido ir al gimnasio, o le ha impedido ir a trotar por el parque, en fin, un montón de
de actividades por ahí al aire libre que hacía antes de la cuarentena y ahora no puede hacer. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que ajustar el plan alimentario al consumo de, digamos, al gasto de calorías que uno hace cotidianamente. Así que el plan alimentario y el plan de actividad física van de la mano y hay que adecuarlo a cada uno. Lo mismo pasa con el plan de medicamentos. Como decíamos antes, el plan de medicamentos puede variar si uno mantiene el apetito normal o si disminuye el apetito. A lo mejor hay que hacer algún ajuste ahí no solamente en la dosis de la medicación, sino en la distribución en los horarios. Hay que ver cuál es la comida principal para cada uno, ahora que está aislado, en fin, es decir, que tiene otras condiciones de cambios de hábitos de vida. Después, con más razón, incluso la insulina. Así que la clave de todo esto sería complementar todos los otros planes con un buen control del nivel de azúcar en la sangre. Es decir, ahí necesitamos sí o sí alguna forma o un aparatito, un glucómetro, o mínimamente, digamos, tener un control en la orina de glucosa y de cetona, porque la clave está en prevenir precisamente la descompensación. ¿Por qué? Porque el nivel de azúcar en la sangre elevado se acompaña generalmente, entre otros problemas, de una disminución en la respuesta de las defensas del cuerpo. Es decir, disminuye la actividad del sistema inmunitario que protege el cuerpo. Entonces, si disminuye ese sistema de defensa que tenemos normalmente, estamos más expuestos a la infección de cualquier tipo, incluyendo, obviamente, la infección por este virus, o incluso si no tenemos, o sea, si ya tenemos la infección, prolongar la situación más tiempo de lo que uno debería esperar, porque los sistemas de defensas no actúan convenientemente por los niveles altos de glucemia. Cuando las glucemias están generalmente por encima de 180, 200 miligramos por ciento, el sistema de defensas empieza a disminuir. Obviamente, cuanto más alto y más tiempo esté la glucemia alta, el sistema de defensa va a seguir disminuyendo en su acción y nos va desprotegiendo, digamos, de la posibilidad de contacto con distintos bichos, con distintos virus y bacterias de cualquier tipo, obviamente incluyendo ahora el tema del COVID-19. Así que es muy importante el autocontrol. El autocontrol es muy importante, asegurarnos que tengamos las herramientas necesarias, o al menos un buen contacto con nuestro médico de referencia, porque los síntomas, o sea, de descompensación, como son el orinar mucho, como decíamos antes, la pérdida de peso, la pérdida, la fuerza, en fin, el orinar más de noche, en fin, todo eso son síntomas que ya son tardías, digamos, ya significa que las glucemias que tenemos son demasiado altas y que no podemos mantenerla por mucho tiempo. No nos conviene, obviamente. Bueno, entonces tenemos el lío del COVID, pero además tenemos las condiciones que se imponen por la cuarentena. Así que hay que hacer todo un reacomodamiento de nuestros planes, en el sentido de que el plan alimentario... Se te desactivó. Tenés el audio cortado, Mario. ¿Ahora? Ahora estás. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. No, digo que así después una vez que estamos con el tema de la cuarentena que nos impone el cambio en los hábitos, obviamente hay que adecuar el plan alimentario a esos nuevos hábitos, y si estamos ajustando digamos, el aporte de hidratos de carbono, con más razón ahora, porque la cantidad de calorías que seguramente gastamos va a ser mucho menor por todas las restricciones. De todas maneras, hay
recursos para el que quiere mantener cierta actividad física en la casa. Hay un montón de tutoriales en internet, en distintos lugares, donde se puede conseguir prácticas, digamos, de actividad física que no necesita aparatos, que no necesita complejidades de gimnasio, ni nada que se parezca, y que uno puede llegar digamos, a hacerlo con algún nivel de frecuencia en la casa. Es cuestión un poco de voluntad y de encontrarle digamos, el interés y el ver la importancia de mantener esa actividad física para complementarse con el plan alimentario y con la medicación. Bien, entonces eso sería como, digamos, los elementos claves. Ya digo, los 4 pilares son siempre los mismos, o sea, el plan de actividad física, el plan de la alimentación, la medicación y la educación y el autocontrol. En cuanto a la insulina, es lo más probable que necesitemos también, para los que necesitan insulina, ajustar las dosis. Pero volvemos al punto de que si no tenemos posibilidades de autocontrol glucémico, o por lo menos de la glucosa en orina y la acetona en orina como mínimo, es muy difícil que a ojo podamos calcular realmente la dosis de insulina que necesitamos. Así que es muy importante que tengamos acceso a los elementos de autocontrol. Eso es, yo creo en estos momentos, es la parte más importante para enfrentar la infección. Y sí, con este tema de la imposición de la cuarentena por la infección y demás, adquirimos algún hábito que nos pueda ser útil de aquí a futuro, bueno, anotémoslo y lo ingresamos en la carpeta de nuestro historial, porque puede ser de alguna utilidad también aprender, por ejemplo, a seleccionar alimentos de bajo nivel de índice glucémico, los famosos hidratos de carbono de bajo índice glucémico, que son los que menos calorías y menos, digamos, velocidad de aumento de la glucosa en la sangre producen. No sé si alguna vez, supongo que sí, habrán escuchado hablar del índice glucémico, pero básicamente es eso, el índice glucémico es la velocidad con la cual un determinado alimento, al digerirse y absorberse, produce o influencia sobre el pico de azúcar en la sangre que se produce después de comer. Entonces, hay, digamos, alimentos de bajo índice glucémico, casi prácticamente cero serían las carnes, el huevo, quesos descremados, las infusiones en general, y bueno, las gelatinas light, en fin, el aceite. Hay distintos, ya digo, productos que podemos calcularlo como que podemos comerlo sin el riesgo de que produzca un pico demasiado elevado de azúcar en la sangre, porque no tienen prácticamente hidrato de carbono. Y después están los intermedios, están obviamente muy bajos también las verduras de hoja. Las verduras amarillas son un poquito más importantes en cuanto a hidrato de carbono. O sea, las amarillas me refiero a las zanahorias, zapallo, calabaza, en fin, todas esas cosas. Después los lácteos descremados, las pastas frescas, bueno, las frutas, manzanas, cítricos, palta. También se incluyen ahí entre los digamos, alimentos con bajo índice glucémico las frutas secas. Digamos, seguramente se preguntarán por la nuez, la almendra, en fin. Pero aparte, están un poco caros. Aparte de eso, tienen muchas calorías. O sea, son muy altos porque tienen alto contenido de grasa. Entonces, tienen muchas calorías en poco peso. Así que si vamos a comerlo, vamos a tener que comerlo con moderación, porque
tendemos a aumentar mucho de peso con esas frutas secas. Después los índices glucémicos un poco más altos ya pueden ser los productos integrales, hechos con harinas integrales, por ejemplo, los productos con semilla, con cáscara de grano, en fin, ¿no? El pan, galletas, arroz, fideos, todo eso que pueden conseguirse con la variante integral, pueden ser útiles en reemplazo de los fideos comunes o el arroz común, ¿no es cierto? Por ejemplo. Lo que tiene, obviamente, más índices glucémicos son el azúcar común, postres, los dulces, básicamente, las bebidas azucaradas, las tortas, las facturas. Si consideramos todo eso, bueno, cuanto menos podamos, cuanto mayor sea la restricción sobre esos productos, mejor, porque obviamente nos aportan demasiado azúcar, es decir, demasiada sobrecarga de azúcar en un momento en donde no podemos compensarlo con la actividad física prácticamente, a menos que, uno tenga una rutina y se ponga las pilas y haga todos los días una actividad física en su casa. Si no, la oportunidad de bajar ese nivel de azúcar en la sangre, la verdad que se nos complica, a menos que ajustemos la medicación, pero también el ajuste de la medicación nos trae problemas, porque no es lo mismo tomar, no sé, 2 comprimidos de metformina que tomar 3 o 4, y lo mismo con la insulina. Por ejemplo, si uno es insulina dependiente, sí, está bien, podemos bajar el nivel de glucemia aumentando un poco el nivel de aplicación de insulina basal, o corregir con más insulina de acción rápida, pero todo eso tiene un costo, digamos, tiene un precio que es el aumento, digamos, también de asimilación de calorías, que nos va a tender a aumentar el peso, y no nos va a convenir aumentar el peso por diversas razones, porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad de por sí ya es un factor de riesgo independiente del tema de diabetes. Son factores de riesgo para los problemas cardiovasculares, respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante no aumentar de peso, o por lo menos mantenernos en un valor que donde, digamos, bueno, no compromete nuestras funciones habituales y nuestros hábitos. Así que esos serían como las recomendaciones más importantes respecto de los 4 pilares del control y tratamiento de la diabetes asociado a la infección por COVID. Recalco el tema de que un cuadro febril que se acompañe de pérdida de apetito, independiente puede ser de COVID o no, pero digamos, en general, si hay fiebre y pérdida de apetito, es clave aumentar los controles, o digamos, las medidas de autocontrol glucémico, porque no sea cosa que al no comer uno se confíe y se aplique dice, bueno, total, tengo la glucemia alta, me aplico más insulina o tomo más medicación y me va a bajar. Sí, va a bajar la glucemia, pero si no come, en algún momento va a haber un desfasaje entre el horario de aplicación o de consumo de la medicación y la ingesta, la acción del alimento que se está absorbiendo, y no va a coincidir, como decía un amigo, la bala con el guanaco, no va a coincidir el momento de acción de la medicación con el pico que hace el nivel de azúcar en la sangre por absorción del alimento. Entonces, ojo que puede producir paradójicamente una hipoglucemia. Así que, bueno, eso sería para mí lo más clave, pero más importante de lo que dije es seguramente las preguntas que van a venir ahora. Así que sí, va a ser mucho más interesante eso, escuchar las inquietudes de todos los participantes. Así que Hugo, eso coordinarlo vos, no sé, vos como vos quieras. Sí, ahora el que quiera preguntar va a preguntar. Yo lo que te quería preguntar, porque justamente ahora
con todo este tema, en todo este proceso que venimos llevando en estos meses, los controles médicos se fueron desfasando. Hay un desfase muy grande con el control médico, mucho porque tienen miedo de ir a una sala de espera, porque tienen miedo de entrar a un consultorio, porque quién estuvo antes, qué higiene está. O sea, es toda una problemática, más allá de la presión que todo esto conlleva, porque uno come distinto, como decías vos, uno no se mueve como se movía antes, y yo creo que es un malestar general que se va sumando a este estrés que nos lleva a esta situación, ¿no? Seguro, así es. Es un tema importante. En algunos lugares se han instalado sistemas de telemedicina para hacer consultas, pero son muy pocos, o sea, no estamos en Suiza. Es un problema. Así que bueno, esa es una cuestión. Y por eso me parece que la oportunidad que das, Hugo, con este tipo de charlas es muy importante, porque así la gente por lo menos tiene un espacio para intercambiar inquietudes. Después, en todo caso, yo te dejo un par de links por la página y mi correo, por si la gente necesita mandarme alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto yo lo voy a ir contestando de a poco, porque tengo, como comprenderás, estoy igual que vos, vivo en el mismo planeta igual que vos, y en el mismo sector que vos, o sea, con las mismas dificultades, y bueno, tratamos de dar respuesta lo mejor que podemos, pero con las limitaciones tecnológicas del caso, ¿no? Así que, pero igual te voy a dejar a Hugo, te voy a dejar las herramientas, por lo menos, para que tengan la posibilidad de una comunicación básica de mantenimiento, diríamos, y de consulta, ¿sí? Sí, es importantísimo esto. Y bueno, Roberto, ¿querías preguntar algo? ¿Quién quería preguntar? A ver, vayan preguntando. Doris. Sí. Lo dejamos a Roberto y después venís vos, Doris. Bueno. Activa el audio. Sí, ahí está. Bueno, la pregunta es, porque se habla de que es una enfermedad silenciosa, o sea que uno de repente no tiene síntomas. La diabetes, te dicen. La diabetes. Sí, de la diabetes. Sí. Y yo, por ejemplo, desayuno con un café con leche. Ahora, le pongo leche descremada. ¿Qué conviene más, la leche entera o la leche descremada en polvo? La liviana, porque viene leche descremada en polvo, liviana, y leche entera. Sí. Leche en polvo. Claro. Bueno, en general recomendamos que los lácteos, o sea, leche, queso, etcétera, se usen en tenor descremado, digamos. Ahora hay distintos, yo les aviso porque yo lo descubrí hace poco, hay lácteos que vienen descremados en distintas graduaciones que antes no había. Por ejemplo, he encontrado leches que dicen de 1.5%, que esos son los descremados habituales, pero también vienen leches de 1%, al 1%. Y también vienen al 2%, y obviamente las leches enteras teóricamente vienen al 3%. Así que hay distintas graduaciones. Si uno va a cortar un café o va a tomarme, no sé, mitad y mitad café, mitad leche, en general recomendamos que sea leche descremada, a menos que tenga que hacer un plan de alimentación para engordar. Bueno, entonces ahí ya es otra historia. Pero digamos, si es una persona que quiere mantener el peso y quiere prevenir, digamos, precisamente para evitar aumentar de peso, también evitar que aparezca, si está predispuesto a tener otra enfermedad metabólica como la diabetes, y sí, conviene lo descremado, conviene el tenor descremado, sí, conviene. Claro. ¿Doris? Sí, yo trabajo también, soy León, médica, he trabajado muchos años con diabetes, en el hospital, en la época de la no pandemia, haciendo grupos de trabajo, talleres, jornadas,
campañas, como León también. Pero en estas circunstancias, cuando vemos esta situación de que estamos en una pandemia y que se nos limitan muchas cosas, vino a favor la tecnología. Puede ser que la tecnología no vaya a la par nuestra, que sean los chicos los que manejan más rápido o mejor que nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Pero en los casos, yo pensando en el caso de mantener las reuniones con los pacientes diabéticos y poder seguir haciendo actividades, es hacerlo a través de Zoom. Claro, claro. El médico que tienen, cada médico, decirle si él tiene sus pacientes clasificados y tiene, bueno, si yo tiene 10, 20 pacientes con diabetes, que arme un Zoom con esos 10 pacientes y vaya preguntándole cómo se van sintiendo, porque también el encierro afecta, produce ansiedad, angustia, depresión, claro. Y todo eso también afecta a la diabetes. Sí, sí, sí. No sé si hay pacientes que no tienen ni siquiera celular. Y entonces buscar, ver si el médico puede hacer un vínculo con ellos, con su paciente, y tratar estos temas, dándole libertad al paciente de hablar y también él dando su parte de control y seguimiento de su paciente. Porque no le va a ser agradable a un médico que después su paciente se descompense o se entere que ha fallecido porque tenía una complicación en la pandemia. Claro, entonces, claro. Esa es mi sugerencia, eso es mi opinión. Nosotros estamos por hacer eso, por supuesto que hay que tener una computadora, y todas esas cosas, pero casi todos los hogares tienen. Claro, es importante eso. Yo creo que conviene organizarse desde la base. O sea, si hay un grupo de pacientes que está de acuerdo, que comparten al mismo, obviamente, profesional, a partir de ahí convendría ponerse de acuerdo entre ellos y proponerle al médico una reunión por Zoom, una vez que ustedes puedan coordinar realmente, decir, bueno, contamos con tal tiempo, tales opciones de horario, de día, etcétera, y proponerle al médico, sí, claro, seguramente el médico, el Zoom lo tiene, el tema es que es más fácil para el médico si los mismos pacientes se ponen de acuerdo entre ellos, porque si no, es decir, que el médico convoque a uno por uno se podría tardar meses. En cambio, el tema sería que o sea, por ejemplo, médicos de PAM, y ellos supongo que deben conocerse entre ellos. Después, bueno, hay otra posibilidad de hacer una lista, a ver cómo se me ocurría, una lista por Facebook, o bueno, hay otros canales, ¿no?, que podrían usarse para convocar a la gente de un determinado centro clínico o de un determinado profesional, diabetólogo, ¿no? Estamos hablando de un especialista en diabetes, supongo. Sí, sí. Así que, sí, no, claro, por supuesto. O sea, que haya un paciente que lleve, un grupo de pacientes que lleven la iniciativa al médico me parece fantástico. Es cuestión de que poder coordinar con él, pero una vez que estén organizados entre ustedes, porque si no, es muy, muy difícil me parece que para el médico ubicarlos uno por uno. Pero sí, me parecería útil que le lleven la propuesta, si les parece, y el médico, bueno, dirá, bueno, yo les paso los datos de los otros pacientes, se coordinan entre ustedes y después se juntan en una reunión, en un Zoom, por ejemplo. Es una alternativa. Esto, bueno, nos cambió este paradigma a todos, ¿no? Nos está dando vuelta un poco y haciendo reflexionar y aprendiendo nuevas cosas. Todo esto no lo teníamos pensado el año pasado. No, claro. Y eso va, yo creo que nos impone también plantearnos, porque va esto de la reunión por Zoom, más allá que después, bueno, obviamente nuestra esperanza es que desaparezca el tema del virus y demás, pero aún así
Pensemos que el año que viene va a haber mucho más necesidad de mantenernos comunicados, así que, y los años que vienen más todavía, y el Zoom me parece que va a ser el Zoom o otro tipo de herramientas equivalentes van a ser muy útiles en este siglo, ¿no? Es mi sospecha. Quiero hacer una preguntita. Bien. Usted se refería que hay que hacer controles periódicamente de la sangre y de la orina. ¿Hay algún sistema como para controlar la orina que uno pueda desde su casa? Sí, hay tiritas para control de lo que se llama glucosuria y cetonuria, o sea, es simplemente poner la tirita en la orina y... Como un Evatest, más o menos. Sí, algo parecido, sí. Sí. Sí, perfecto. Y no hace falta ningún aparato para la sangre, ¿no? El aparato para medir glucosa en sangre, sí, necesitas. En cambio, la otra es una tirita directamente. Sí. Gracias. No, por favor. ¿Quién más? Roberto, ponete tu micrófono. Ahí estamos. Sí. Ahora estamos. Se dice que es una enfermedad hereditaria. Por ejemplo, mi papá tenía diabetes y mi abuela falleció de diabetes. Ahora, lo de mi abuela estamos hablando de hace 50, 60 años atrás, así que a lo mejor no había tanta medicación como ahora. Bueno, mi papá también era diabético, no era insulino dependiente, pero bueno, tenía diabetes. Yo hasta ahora, gracias a Dios, por los controles que me hago, no tengo. ¿Qué hay de eso de que es hereditario? Sí, hay un factor genético que se hereda, pero se hereda con la predisposición a tener diabetes, distintos tipos de diabetes, como dijimos antes, puede ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, en fin, hay distintas variantes. Pero lo que se hereda en la predisposición no es una sentencia, es decir, uno puede tener, digamos, en los genes que ha heredado mitad del padre, mitad de la madre, la predisposición a tener una determinada enfermedad, un problema de diabetes, de reuma, lo que sea. Pero no está sentenciado a tenerlo sí o sí, porque depende que ese factor genético hereditario se asocie con algún factor desencadenante. En general, por las historias que conocemos así de las personas con diabetes, hay factores desencadenantes en la historia clínica que marcan, por ejemplo, una situación de estrés. Por ejemplo, no sé, una emoción fuerte, la pérdida de un ser querido, algo en el medio, digamos, que desencadenó un shock, digamos, una situación de estrés muy poderosa, un estrés quirúrgico, por ejemplo, una cirugía, una infección grave también puede ser una situación de estrés, y todo eso en una persona predispuesta puede llegar a hacer que se manifieste una enfermedad que estaba latente porque estaba con los genes, pero no se activaban los genes, sino no se activan si no hay un factor desencadenante. Entonces, o sea, es cierto que puede haber una herencia, que generalmente si uno rastrea hay algún familiar con, digamos, de primero o segundo grado con diabetes, pero ya digo, no es algo que sí o sí se produzca, porque generalmente necesitamos que se combine el factor predisponente más un factor desencadenante. O sea que Gracias. en este sentido, ok. Mario, ¿hay alguna estadística de cuántas personas con diabetes han adquirido el virus? No, pero lo vamos a tener. Lo vamos a tener al final, me parece, esta estadística. La vamos a tener al final. Lo que sí sabemos que es importantísimo que las personas con diabetes estén bien controladas, porque las personas con buen control tienen digamos, una evolución de la infección
igual, prácticamente igual, el mismo pronóstico que una persona sin diabetes. O sea, sabemos que hay mucha relación entre los niveles de compensación metabólica, precisamente niveles de glucemia de una persona con diabetes, cuando está infectada por el COVID, y su pronóstico en cuanto a la evolución. Es decir, los riesgos, digamos, de tener complicaciones por COVID están asociados fuertemente con los niveles de glucemia de la persona con diabetes. Una persona con diabetes con buen control, el riesgo es, digamos, es igual a una persona sin diabetes. ¿Tuviste casos ahí en el hospital de...? Sí, no, incluso entre amigos, o sea, ya no hay nadie que no conozca, aunque no seas médico, sí. Es muy difícil que no conozcas a alguien que no, un vecino, un amigo, un familiar, alguien, ¿no? Pero bueno, sí, casualmente el último paciente tenía diabetes, tenía un solo pulmón, porque había tenido un cáncer de pulmón hace unos años, le había quedado un solo pulmón, bueno, tenía varias fichas en contra, y sin embargo salió ileso porque estaba bien controlado, y bueno, si no, ya digo, no es que la diabetes, por el hecho de ser diabetes, con eso ya listo, no hay que esperar todas las maldiciones, sino que si uno está bien controlado, puede andar muy bien. Seguro. Esto es todo un tema realmente porque, a ver, o sea, por lo que se escucha y por lo que estamos viendo, esto va a ser para largo, ¿no? Y todo sí. Esto se está hablando, se sabe algo, se van a modificar los protocolos de tratamiento, se va a hacer algo distinto como para poder que los pacientes que tienen ciertas patologías tengan otro tipo de afinidad con su médico y con el sistema de salud. Claro, y sí, yo creo que se va a obligar, digamos, la situación ya nos está imponiendo esto, por ejemplo, usar estos recursos, ¿no? de vía virtual, digamos, de comunicación, y el tema de los protocolos van a tener que revisarlos. O sea, la Sociedad Argentina de Diabetes en estos momentos está elaborando un comunicado en base a organizar nuevos protocolos. Sé que, por ejemplo, para las mujeres embarazadas con diabetes, ya hay nuevos protocolos. Si bien es lo que se llama diabetes gestacional, es la diabetes que aparece durante el embarazo, ¿no es cierto? Pero o sea, nos impone el hecho de la misma evolución del problema, nos impone revisar en forma dinámica todos los criterios que estamos usando hasta ahora, porque además encima va cambiando la evolución, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. Estamos escuchando, sí. No, porque por el momento aparece un cartelito que dice que estoy inestable en la conexión. Con baja conexión. Decía que... pero bueno, digo que sí, nosotros dependemos, como especialistas, dependemos de la comisión de expertos de las reuniones que están en la Sociedad Argentina de Diabetes, o sea, que se están organizando, y hay distintas áreas. Para la diabetes gestacional ya hay un protocolo, pero todavía no ha salido en otras áreas. Pero sabemos, por ejemplo, que los diabéticos con mayores cuidados o que necesitan digamos, atención especial, son aquellos que tienen complicaciones crónicas del tipo cardiovascular, del tipo insuficiencia renal, hipertensión arterial, y aparte otros factores de riesgo que tienen que ver con la población general. Por ejemplo, sabemos que personas mayores de 60 años tenemos más riesgo. Digo tenemos porque yo también ya tengo más de 60. En fin, ya estamos cayendo
también en ese grupo, donde tenemos que tener cuidados especiales para prevenir las infecciones. Y bueno, ya digo, estamos buscando elaborar esos. Pero el lío que tenemos es que la situación, digamos, de la pandemia es dinámica, está cambiando mes a mes. Bueno, y acá tenemos cambios. Acá en Argentina, en especial, de pronto una provincia hace tres meses que no tenía ningún caso y de pronto explota, se saturan los sistemas. En fin, estamos continuamente revisando los protocolos y las posibilidades de cambio, pero sí, se va a imponer seguramente muchos cambios. Una de las, me parece, cosas que nos obligó y que nos va a ser útil esa obligación para aprender este nuevo sistema de comunicación virtual. Por ejemplo. Hacerlo, protocolizarlo y que todos los hospitales tengan, por ejemplo, este tipo de servicios. Eso sería justificado a partir de esta situación. ¿Sí? Porque, siempre, digamos, hay, digamos, justificación para mejorar y usar la tecnología a favor de la salud de la gente. Pero ahora como que está forzada esa situación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, aprovechemos para que la justificación que está a flor de piel quede tan expuesta que no haya excusas, digamos, ¿no? No haya o sea que el tema más preocupante es la provisión de medicamentos, ¿no? Que está siendo un tema permanente, el tema de las tiras, las insulinas, ¿viste? Los medicamentos para el diabético. Y por suerte, que yo que estoy con PAMI se adaptó rápidamente con el tema de que tu médico de cabecera te mande la receta electrónica, que vos puedas hacer el pedido directamente en PAMI, que en la farmacia que no tengas la necesidad de hacer toda esa tramitación que había que hacer antes. Claro. Estamos camino a eso, ¿no? Sí, seguro. Bueno, eso es un avance dentro de la tragedia, digamos, de la pandemia. Es un avance, ¿no? Pero bueno, eso va a su vez pensarlo como un precedente para acelerar otros mecanismos a futuro, ¿no? De comunicación y me parecería muy, muy útil que aprovechemos lo malo, digamos, para transformarlo y generar condiciones para transformar digamos, a favor nuestro, ¿no? A favor del cuidado de la salud, hacerlo más ágil, hacerlo más sencillo, ¿no? Garantizar más rápidamente todo el acceso, como vos decís, Hugo, a los elementos claves. El elemento clave son los medicamentos y los elementos para autocontrol. Eso es el ABC, ¿no? No hay posibilidad de discutir, no, sí puede ser, no. Eso sí o sí, no hay posibilidad de ponerlo en duda. O sea, que nos pasó a nosotros, yo nunca tuve tantos pedidos de insulina, de tiras reactivas, de glucómetros, como tuvimos en estos últimos meses. Porque claro. realmente es una falencia, es algo muy... Primero por el alto costo, ¿no? Que lamentablemente es alto el costo para la situación de muchas personas que no tienen la posibilidad de acceso a una obra social o a una prepaga que los provea en forma habitual. Y muchos que otras obras sociales no los están proveyendo. Claro, por eso me parece que lo que dependa, por ejemplo, de PAMI es bienvenido porque pues eso es un apoyo a un porcentaje de población bastante grande, ¿no? O sea, porque además sabemos que la diabetes afecta a la población en general, pero si digamos, el porcentaje de personas con diabetes en la población general está entre el 9 y el 10%, en mayores de 60 años está en el más del 20%. Claro. Así que, y ahí justo es la población de PAMI, así que con más razón hay que cubrirnos a nosotros los viejitos.
Sí, sí, Nosotros los realmente. viejitos. Sí. Bueno, es un tema que le preocupa a todo el mundo, ¿viste? Y ya te digo, la preocupación y las preguntas que llegan permanentemente a los grupos con los que estamos, más o menos, es esto de este atascamiento que hay en los controles por el miedo, por el que hay que hacer que se rompa ese miedo para poder vincularse nuevamente con los controles médicos, con el médico, para que el médico revea el tratamiento que se está haciendo, porque todo esto alteró desde la alimentación, el estado físico, bueno, alteró todo, y me parece que ahí es donde vamos a tener después el gran shock, ¿no? No, claro, claro. No, y hay que revisar todo y o sea, barajar y dar de nuevo, ¿no? Evidentemente, porque no, ya los protocolos que teníamos ya realmente no, hay muy poco que nos queda en pie. Ya digo, quedan los conceptos básicos, como yo decía antes, los 4 pilares, pero de esos 4 pilares, ¿cómo usarlos? Ya nos cambia totalmente las reglas de juego, ¿no? O sea, quedan los conceptos generales, pero las reglas de juego han cambiado totalmente. Y bueno, que todo cambio sea para bien en definitiva, en el sentido de que nos garantice que la gente tenga acceso a estos elementos, que se haga con un mecanismo mucho más dinámico, que haya realmente posibilidad de tener, así como el gobierno dice que descubrió que en lugar de 6 millones de pobres había 9 millones que no estaban digamos, registrados en el Estado, bueno, así como eso, bueno, que descubramos que también que hay un montón de enfermos que están sin cobertura y que hay que salir a cubrirlos y hay que hacer, digamos, generar las condiciones necesarias para que la gente tenga acceso a lo que necesita realmente, ¿no? Seguro, seguro. Sí, es un tema complejo y bueno, yo creo que se van a rever un montón de cosas, como vos decís, se van a rever un montón de cosas y que todos vamos a tener que empezar a asumir y cambiar y entender desde el profesional hasta el paciente, ¿no? Porque esto nos involucra todo en forma directa. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, es una oportunidad interesante, o sea, en la historia de la humanidad siempre hubo conflictos porque siempre se remarcaron las diferencias de ideas, o sea, qué sé yo, condiciones sociales, en fin, etcétera, etcétera. Vino un virus y nos unificó a todos, ¿no? Nos puso a todos por igual y dijo, bueno, acá la humanidad es una sola, así que, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos, porque de esto salimos todos juntos, ¿no? Claro. No hay diferencia ni política, ni social, ni económica, o sea, son todos iguales. El virus nos emparejó. Nos emparejó. Así que, es una realidad. Bueno. Bueno, ¿nadie más va a preguntar nada? Me parece que... o quedó muy claro o... Quedó claro porque realmente es la realidad y estamos pendientes de esta realidad que nos está arrastrando y nos metió a todos, como vos decías, en la misma bolsa. Así que Claro. bueno, a partir de Claro, ahora sí. lo que queda es poder seguir ampliando este tipo de actividades, de charlas, para que más gente pueda entender también esto y que salga de esa problemática del encierro para poder decir, bueno, es lo que se viene de ahora en adelante, porque esto no se termina mañana, vamos a estar un largo rato, por lo menos hasta que la vacuna empiece a ser efectiva, y en el momento que pueda ser efectiva, ¿no? Seguro, seguro. Hay lo que parece interesante es que hay más de una opción de vacuna acá y que se están probando ya. Así que la primera que salga, que demuestre que va bien, calculamos que por ahí para marzo ya la tendremos, como si fuera una vacuna antigripal, ¿no? Hablando de eso, disculpe, me olvidé una cosita. Igual ya pasó prácticamente la época de la vacunación antigripal y antineumocóxica, pero es muy importante para las personas con diabetes cubrir esas dos vacunas, muy, muy, muy importante.
Sí, yo Así creo que se cumplió el calendario de vacunación y que todos llegaron, porque antes de que esto explotara, a poder hacer uso de los vacunatorios y poder vacunarse, ¿no? Claro, claro, sí, eso era importante y bueno, con más razón la del año que viene, ¿no? Con más razón el año que viene. Así que, bueno, Hugo, si no hay más preguntas, yo ya digo, dejo esas propuestas, pues después te mando Sí, por perfecto. privado, te mando la forma de comunicarse conmigo y si hay gente interesada en volver a repetir esta situación más adelante, o sea, esta comunicación, de revisar el tema, en fin, también que puedan dejar preguntas por anticipado para ir elaborando por ahí mejor porque a veces uno, como obviamente yo hablo como médico, hablo también de mi experiencia con los pacientes, las preguntas que me hacen los pacientes, pero mi postura es, lógicamente, es mi punto de vista de profesional. O sea, a veces surgen inquietudes del punto de vista del paciente, de la persona con la afección, que escapa a lo que yo había calculado que era necesario contestar. Entonces es muy importante que la gente se prepare, digamos, y si quiere hacer una lista de preguntas, con mucho gusto, después me pasás el machete y lo vamos armando. Está bueno, te agradecemos muchísimo esto que te hayas tomado este tiempo con todas las obligaciones que tenés, con todo el trabajo que tenés, porque hoy Gracias, estamos los médicos trabajando más que nunca, porque esta Sí, sí. situación lo lleva así, ¿viste? Claro. Realmente, y sos claro, que eso es lo que me gusta en la forma de explicar, porque no usás ese tecnicismo que usan muchos de los médicos para querer explicar algo que se puede explicar mucho más fácil, así como lo hacés vos. ¿Viste? No, esto sí, es un esfuerzo que hay que hacer porque si no quedo hablando para mí mismo. Si yo hablo con un lenguaje muy académico, está bien, me puedo mirar al espejo y hablo conmigo mismo, pero no sirve para la gente. Así que, Hugo, te agradezco muchísimo la oportunidad también porque, o sea, de alguna manera justifico mi rol, digamos, social y para educar en lo posible a la gente que necesite alguna orientación, y realmente tu función me parece importantísima porque estás coordinando todo esto y te agradezco muchísimo. Sí, la idea es esto, la idea es hacer, mira, nosotros tenemos un grupo de asesoría, que casualmente estuvimos reunidos ayer a nivel nacional, ¿no? Con el tema de diabetes, cada uno de los distritos del país con su asesor. Y lo que pretendemos hacer es llevar este tipo de charlas, así con profesionales, hacer tipo mesa redonda, ¿viste? Hacer un tipo de charla donde podamos involucrar a todos los distritos, ¿viste? Para poder llevar la palabra de distintos profesionales en todas las patologías que la diabetes tiene dentro de este marco, ¿no? Y más en este momento, lo que hablábamos al principio. Así que te vamos a convocar seguro, ¿viste? Porque ya te digo, porque para mí es confianza ciega en lo que vos hacés y decís, así que más que agradecido. Elsa, ¿querías decir algo o te fuiste? Ahí está. No, envié un mensajito por chat. Muy interesante toda la charla. Y bueno, es una lástima que hemos sido poquitos, porque dentro del grupo, por ejemplo, de mi club, sé que hay gente y les estuve reiterando, ¿no? El convite para esta charla, pero bueno, viste que a veces están ocupados en alguna otra cosa y evidentemente no se pudieron sumar. Sí, está Andrea Bergonzi, que es de nuestro club, también se ha sumado. Seguro, sí. Pero bueno, muy interesante, y sería bueno que te podamos hacer llegar preguntas para una próxima charla, porque este tema me parece que da para mucho más. Eso, Elsa, muy bien, muy amable, Elsa, muchas gracias, realmente, muchas gracias, Elsa. Lo importante de esto es que está grabado y que lo podemos replicar a todos, ¿viste? Que eso es lo bueno, que la charla no quedó en la nada, queda en la nube, y esta nube, ¿viste? Para que la aproveche todo el que quiera realmente utilizarla, porque es muy bueno poder
replicar esto, porque siempre hay cositas que uno va rescatando y cositas que uno va aprendiendo, y la manera es esta, es multiplicarnos. Claro, piensen esto, o sea, piensen que las preguntas de ustedes no son en vano, son muy importantes para construir también el mensaje que es un mensaje educativo, pero que tiene que ver con orientar, digamos, precisamente la charla en función de lo que cada uno necesita. Porque si yo lo planifico en base a lo que yo creo que necesitan, a lo mejor sí, en algunas cosas voy a acertar porque por experiencia, digamos, más de 30 años haciendo lo mismo, seguramente algunas cosas voy a acertar. Pero otras se me van a escapar, así que es muy importante el aporte de todos. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Mario, y seguimos en contacto. Después te voy a mandar entonces el correo con las preguntas, con todo lo que vaya apareciendo. Y sí, este aplauso es para vos. Muchas gracias. Gracias. Muy claro todo. Está claro, está claro. Abrazos para todos. Abrazos virtuales para todos. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Bueno, la próxima charla, la semana que viene, va a ser con Graciela Taffarelli, que Graciela Taffarelli siempre nos acompaña junto con Mario, ¿no?, en la otra parte de la diabetes, que es la parte emocional, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte emocional del diabético? ¿Qué pasa con el entorno del diabético? ¿Qué pasa con todas estas cosas que también cuestan a veces manejar? Y en este momento de este encierro, lo que hablábamos recién, es más todavía complicado poder manejarlo y poder llevarlo adelante. Así que bueno, con Graciela también creo que los que puedan ingresar y los que puedan participar van a estar a gusto, porque va a ser una linda charla. Así que bueno, agradecerles a todos que hayan estado, que le hayan dedicado tiempo a esto que es tan importante, porque realmente, como decía Mario recién, el 10% de la población es un número importante de personas que tendrían que conocer más, que tendrían que estar más preocupados por saber sobre el tema. Y bueno, de los que estamos acá, Clubes de Leones, lo importante es eso, es que nuestros clubes sean los que puedan manejar esto y los que puedan hacer que esto tenga una buena difusión y que realmente le sirva a la comunidad, porque el tema es poder hacer algo efectivo para la comunidad. Y si entre todos los clubes podemos hacer, como estamos planificando hacer ahora, y a nivel nacional, hacer algo que le sirva a todos, que todos hablemos el mismo idioma, que todos hablemos el mismo tema, que todos podamos manejar las mismas herramientas, y conocer a los mismos profesionales, porque de pronto en algún lugar hay un profesional que tiene una especialidad más avanzada en algún tema que desconocemos, pero tenemos a los amigos de siempre que nos acompañan, y bueno, y esto es muy bueno. Mario tiene muchísima experiencia, fue director del Hospital de Clínica, director del ABDI, o sea, y tiene la fundación que ayuda a un montón de personas con diabetes. Así que bueno, creo que ya lo dijo, está a disposición de nosotros y tenemos que aprovecharlo, esta gente que se presta y que dedica su tiempo para darnos una mano, ¿no? Gracias, muy bueno. Gracias a ustedes. Vale, nos estamos viendo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao Liliana, gracias. Gracias, encantada, un placer estar con ustedes. Roberto, todos, y nos vemos, si Dios quiere, en próximas charlas. Nos vamos a seguir encontrando por Zoom. Chao, buenas tardes. Saludos a todos desde Paraguay. Chao, un gusto. Adiós. Chao.